¿Qué tal, señoras y señores? Cadena Nacional ya está en el aire a través de las pantallas de Vía X, nuestra cita diaria en este Living Ciudadano a las 23 horas, horario de verano, junto a ustedes, por supuesto. Nuestra primera invitada al día de hoy es la primera defensora de la niñez de nuestro país. Abogada de la Universidad Católica de Temuco, tuvo un paso por la Fiscalía justamente en la División de Derechos Humanos y Crímenes de Género. La hemos visto últimamente bastante seguido en medios de comunicación a propósito de algo que yo me imagino que ella no supuso, tener que estar defendiendo a niños, jóvenes y adolescentes de violaciones de derechos humanos. Todo esto a propósito y desde el estallido social y la crisis política en nuestro país, que ya cuenta 3 meses y algunos días. Queremos conversar con ella en un día tremendamente especial, cuando tenemos que lamentar otra muerte a manos de agentes del Estado, el atropello de este joven hincha de Colo-Colo a las afueras del Estadio Monumental. Si bien no le compete directamente, sí se manifestó a través de su cuenta de Twitter, esta vez sí exigiendo responsabilidades. Señoras y señores, la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, en Cadena Nacional. ¡Fuerte el aplauso! Patricia. Gracias por la invitación. Bienvenida, muchas gracias por estar hoy acá. Gracias a ustedes por la invitación. Lo planteaba yo un poco ahí, ¿no? ¿Te imaginabas que, digamos, ya bastante entrado el siglo XXI, ibas a tener que estar defendiendo a nuestros niños, jóvenes y adolescentes de violaciones de derechos humanos que han sido calificadas por entidades ligadas a derechos humanos de manera mundial, global, como sistemáticas? La verdad es que no. Yo creo que nadie que ejerce una función como la nuestra hubiese querido enfrentarse a esta situación, y menos cuando somos un país que enfrentamos una dictadura tan dura que debió haber reflejado un aprendizaje para que eso no se repitiera. Desafortunadamente, estando en un Estado democrático de derecho, tenemos que presenciar hasta el día de ayer, incluso como tú lo mencionabas, la muerte de una persona en estos contextos, y la verdad es que lo que esperamos es que esto se detenga y que efectivamente seamos capaces de asegurar que no se va a seguir produciendo. Patricia Muñoz, señoras y señores, por favor, bienvenida. Muchas gracias por estar acá. A ver, Patricia, bueno, partamos por este caso, ¿no? Que si bien no está estrictamente en tu ámbito de competencia, es una persona de 37 años la que fallece ayer a propósito de este atropello alevoso, ¿no? Por parte de la policía uniformada a las afueras del Monumental. ¿Cuáles son tus reacciones? ¿Cuál es tu impresión respecto a esto que sigue dando cuenta de una policía y de un poder civil a cargo de esa policía que parece estar algo descontrolado? O sea, yo creo que tú tocas los dos puntos que son claves. Por una parte, desafortunadamente, lo que conocemos ayer es una manifestación más de hechos que se han venido reproduciendo. Y ojo, no solo a contar del 18 de octubre del 2019, sino que también respecto particularmente de grupos especialmente vulnerables de nuestra población desde mucho antes. Lo digo, por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes que pertenecen a las comunidades mapuche, los niños, niñas y adolescentes en situación de calle. ¿Qué decir de los niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado en residencias del Sename, donde el Comité de los Derechos del Niño sostuvo el 2018 que sus derechos humanos se han violado grave y sistemáticamente por más de 40 años? El punto es que acá está radicada esta situación en el actuar policial. Y el actuar policial tiene límites. Tiene límites que son muy claros y que están previstos en la ley, que involucran la necesidad del actuar, la proporción en esa actuación y también la responsabilidad. Y la responsabilidad no solo está asociada al mando policial, sino que aborda el tópico que tú tienes, que dice relación con el rol del poder civil en términos de controlar efectivamente, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el actuar de Carabineros de Chile en este caso, evitando las violaciones a los derechos humanos. Y esto puntualizo, ¿por qué? Porque es habitual escuchar al ministro del Interior, al subsecretario del Interior, plantear que todo se está investigando, que todas las denuncias se hacen, que por lo tanto se investiga por la Fiscalía o por el propio Carabineros de Chile. Pero el deber del Estado no es solo investigar, es prevenir y evitar que las violaciones a los derechos humanos se sigan reproduciendo. Y ciertamente lo que no ha ocurrido es que eso pase en nuestra realidad. Patricia Muñoz, te manifestaste a través de tu cuenta de Twitter. Queremos ver justamente porque tiene que ver tu alocución con esas responsabilidades de las que hablas. Veremos cuántas responsabilidades de mando se exigen después del atropello fatal del joven colocolino. ¿Cuántos, además del conductor, responden por esta brutalidad? Con signo de exclamación. Qué duda cabe que lo es, ¿no? Patricia, hasta este momento, si hay algo que ha brillado por su ausencia, digamos, ha sido las responsabilidades. Muchas personas
personas les cuesta explicarse cómo el alto mando continúa incólume, tomando en cuenta todo lo que ha pasado. Ya vamos a entrar particularmente en los números que involucran a niñas, niños, jóvenes en nuestro país, ¿no? Pero tú efectivamente piensas que esta vez, a propósito de lo alevoso, de lo público, de lo lamentablemente expuesto de este caso, ¿sí van a haber responsabilidades? Mira, la verdad es que yo en ese sentido no sé y no estoy tan segura de que eso se produzca. No olvidemos que acá llevamos una cantidad de víctimas que es altísima y aunque fuese una víctima de violación de derechos humanos es relevante porque yo lo decía en la Comisión Interamericana, las cifras ocultan los rostros y las vivencias de esas víctimas. Y no ha pasado. Y no ha pasado y uno no ve ni responsabilidades en el ámbito policial del alto mando, más allá de la decisión que se adopta del retiro del general a cargo de Fuerzas Especiales. Sí. Pero tampoco se ve en el ámbito político efectivamente algún tipo de responsabilidad. Y yo creo que ese es un tema que es una manifestación más amplia de cómo en nuestro país, yo lo decía ayer a raíz del tema de la PSU sí. y particularmente en relación con el rol del DEMRE, el CRUCH y la participación de la ministra de Educación, de que en Chile parece que nos hemos acostumbrado como ciudadanos a no exigir de las autoridades sus responsabilidades. Y eso es tremendamente complejo, porque en definitiva, quienes ejercemos una función pública, estamos destinados a servir a la ciudadanía. Y el ejercicio de la función pública demanda precisamente el que yo como autoridad me haga responsable de aquellas decisiones que involucran el actuar directo de mi institución, pero también eventualmente de aquellas instituciones que dependen de mí. Y lo que acá ha pasado es que se sigue tratando de trasladar la responsabilidad a lo que ocurre en el ámbito de la investigación penal, propio de un sistema que afortunadamente ha funcionado, pero que también reporta manifiestas dificultades. No es casual que de la cantidad de víctimas de violaciones a los derechos humanos solo tengamos 30 causas formalizadas. Claro. Y eso tiene que ver con las posibilidades reales de identificación de los funcionarios policiales. Según el INDH hay más de 1.100 y tantas querellas presentadas y solo 16 casos. 16, perdón. 16 casos son los que se han formalizado. Ya. Peor aún, es una manifestación de algo que yo he sostenido en otras conversaciones. Cuando tú te enfrentas a una manifestación donde el actuar policial es desmedido, desproporcionado, ilegal, que no enfrenta responsabilidad, tú te enfrentas a una masa de funcionarios vestidos iguales, que además muchos de ellos se sacan, en una situación absolutamente irregular, la identificación que está pegada con velcro en su uniforme. Claro, sí. Si a eso añades que los de Fuerzas Especiales usan casco o sea, las posibilidades de que una víctima identifique efectivamente a quién lo agrede, a qué funcionario policial específico lo agrede, es muy difícil y es muy poco probable si no se tiene una colaboración institucional real y efectiva de Carabineros de Chile. Y no nos olvidemos que acá se ha sostenido, por ejemplo, en el caso gravísimo y de una violencia inusitada de Gustavo Gatica y de Fabiola Campillay, que todavía no sabemos quiénes son los funcionarios que dispararon impidiéndoles ver de por vida. O un caso como el de Nahuel, que es un joven de 17 años que nosotros hemos conocido directamente, que perdió la visión de un ojo y todavía no sabemos quién es el funcionario que disparó. Entonces, en el fondo, lo que se ha hecho desde la autoridad civil y policial es trasladar el conflicto y la responsabilidad a una decisión judicial. Pero momento, esa es otra etapa. Primero hay responsabilidades políticas y hay responsabilidades policiales. Y policiales asociadas al control civil político, porque lo que acá pasa y lo que a mí me molesta profundamente es que lo que nosotros vemos cotidianamente es que es la manifestación de que la policía se manda sola. Patricia, en el día de hoy, Carabineros, a través de la División de Derechos Humanos de una funcionaria directora suplente, la coronel Sosa, exactamente, habló a propósito de la muerte de este joven a las afueras del Estadio Monumental. Quiero que veamos lo que ella planteó. Carabineros y fatal atropello. Si camión se detenía, dice, estaríamos lamentando la muerte de funcionarios. De los funcionarios se refiere que iban a cargo de la conducción de ese vehículo, ¿no? ¿Es la señal indicada la que da la coronel? Mira, me parece muy impresentable esa expresión. Yo lo lamento que provenga de la coronel Sosa, quien conozco en términos personales y con quien o de quien más bien tengo una imagen
bastante positiva en términos del trabajo que ella ha procurado realizar al interior de Carabineros de Chile en materia de derechos humanos. Y desde ahí me da la impresión, o más bien quiero entender, no lo sé porque no he conversado con ella, que sus declaraciones obedecen más a una instrucción que a una decisión personal, precisamente porque la coronel Sosa conoce cuáles son los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Y responder lo que ella dice en términos de, además, ciencia ficción, es un ejercicio de ficción, claro. Pero además de eso, tiene que ver con la inusitada justificación que pretende hacer de una reacción totalmente ilegal, desproporcionada e innecesaria de un funcionario que conduce un camión de las proporciones que pudimos observar respecto de personas que no estaban haciendo nada en contra del camión. Entonces, en el fondo es súper complejo, porque yo también veía un titular de una radio donde decía, bueno, hay videos que muestran el atropello y otros videos que muestran donde se le tiraba piedras al camión. Perdón, pero el tirar las piedras al camión no involucra en ningún caso que el funcionario esté justificado para lanzar el camión, como lo vimos, a la velocidad que vimos, en contra de personas que circulan por la calle. Además, yo no sé, tú parece que no eres hincha de Colo-Colo como yo. No, soy hincha de la U. Ah, mira, bien. Pero solidarizo sin lugar a dudas. Bueno, estamos bien. Pero en el fondo, podemos hablar de fútbol, a lo que voy que cuando uno va al estadio, conduciendo un auto, uno sabe que debe tener una precaución particular precisamente por la masividad de la gente saliendo. Claro. O sea, yo te digo, ayer iba a ir yo al estadio, iba a ir mi papá al estadio, iba a ir el hijo de un amigo de 10 años al estadio. Eso le podría haber pasado a cualquiera. Y cobró la vida hoy día de un joven o de una persona de 37 años de manera absolutamente desproporcionada, injustificada. Y lo que no podemos seguir tolerando es que este tipo de comportamientos encuentren en las autoridades responsables del control civil tolerancia, relativización y la típica fundamentación de que hemos denunciado y hemos solicitado la investigación a Carabineros, porque el deber está en la prevención. Claro, de hecho el presidente Sebastián Piñera hizo una pausa en ENADE en el día de hoy, en su alocución ahí frente a los empresarios, para volver a reafirmar su compromiso y su admiración hacia Carabineros y hacia la PDI. El ministro Blumel, consultado a este respecto, también dijo, son cosas que tienen que investigarse. Entonces finalmente todo queda así como en una suerte de levedad, que es tremendamente complicado, tomando en cuenta que venimos experimentando un periodo donde las violaciones de derechos humanos, como tú lo has apuntado, se repiten, y parece que hubiéramos perdido justamente la urgencia, ¿no? El sentido de urgencia para calibrar este tipo de hechos, ¿no? Es que a eso voy con lo que te decía antes. El tema judicial y penal es otra arista. Es otro carril. Y me parece estupendo, porque además es lo que corresponde en un Estado de Derecho, porque nosotros, hasta donde entendemos todos, somos un Estado democrático de derecho y no una dictadura. En un Estado democrático de derecho las instituciones deben funcionar y el sistema criminal debe funcionar. Pero también deben funcionar las responsabilidades de quienes son los encargados de decidir y de intervenir debidamente en las instituciones como la institución policial. Y por lo tanto ahí es donde ciertamente no se ha dado en el punto, ni en términos de oportunidad, ni en términos de eficacia y eficiencia. Y esa es una responsabilidad que cabe asumir desde la perspectiva del alto mando policial, pero ciertamente de quienes tienen el control obligado desde la perspectiva civil de aquello. Porque de otra manera, lo que hacemos es tolerar el comportamiento indebido de la fuerza policial que sigue vulnerando y violando derechos fundamentales de las personas que vivimos en este país. Y lo que uno espera es que todos tengamos la capacidad de entender que los derechos humanos nos deben importar y debemos protegerlos siempre, no sacando cálculos políticos, no sacando cálculos de determinados análisis en vista de lo que me puede hacer contribuir a mí o a mis intenciones personales. Y en esa lógica, el rol de una policía no es el que hemos visto y conocido desafortunadamente de manera clara a través de actos graves, de actos generalizados y sistemáticos por parte de Carabineros de Chile. Patricia Muñoz, quiero ir por un segundo, pasar por la PSU también, porque entiendo que ustedes como Defensoría de la Niñez han presentado algunos recursos de protección en favor de ciertos jóvenes que han visto vulnerada su posibilidad de dar este examen o darlo de buena forma, digamos, de manera adecuada, ¿no? No vamos a repetir, digamos, el desaguisado que ha sido todo este proceso. Recordemos que hace 2 días atrás, 27 y 28, ayer se terminó de rendir con la prueba de ciencia los exámenes que los alumnos no habían podido dar por los motivos que ya conocemos, ¿no?
¿Qué se vulnera en el caso de los estudiantes acá y qué te ha parecido todo este proceso, digamos, y las responsabilidades del DEMRE, del Consejo de Rectores y del Ministerio? También tú lo has calificado como nefasto. Sí, lo sostengo, la verdad, pero me he dado cuenta a raíz de varias cosas que he podido ir leyendo que parece que también nos hemos acostumbrado en Chile a la mediocridad institucional. Por lo menos yo soy funcionaria pública desde hace 19 años, claro, y siempre he procurado en todas mis actuaciones ejercerlo con el máximo rigor y con la máxima intención de llegar a la excelencia en mi actuación porque redunda en la vida de otras personas. Y cuando yo hablo de un procedimiento nefasto, se asocia también a lo que ya hemos hablado, en una manifestación más de la incapacidad de las autoridades responsables de hacerse cargo de un proceso y de responder debidamente a quienes son los destinatarios de este. ¿Y cómo lo constatamos? Con la clara manifestación de las autoridades de poner el foco en la ACES que había llamado a la movilización. Sí, claro. Que por lo demás, dicho sea de paso, nosotros siempre hemos cuestionado en términos del impacto negativo que tuvieron en los propios jóvenes. Y yo lo critiqué el día 1 a través de mi cuenta de Twitter también, que a pesar de que es personal, es muy leída, parece, por algunos medios para resaltar. Llamaste también a que no, además, no boicotearan nuevamente el proceso, ¿no? Porque como no sabíamos que esto se iba a producir, a diferencia de lo que sí sabía el DEMRE, el Ministerio de Educación y el CRUT, nosotros nos enfrentamos a la realidad en este contexto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se sigue poniendo la responsabilidad en la ACES, que hace un llamado que en definitiva de manera inadecuada, indebida, perjudica a jóvenes. Pero la responsabilidad del proceso no es de la ACES, pues. Es del CRUT y del DEMRE. Y el CRUT lo preside la ministra de Educación. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué se hizo para evitar esto? Que es la pregunta que yo formulé al DEMRE en un oficio. Y la respuesta fue que se habían tomado algunas medidas, pero en concreto, la respuesta del DEMRE es: el CRUT tiene que tomar una decisión respecto de la prueba de selección universitaria, respuesta que está pendiente desde diciembre del año 2018 y que no se ha respondido porque el CRUT no lo ha analizado. Entonces, en definitiva, ni siquiera estos dos organismos son capaces de conversar adecuadamente para generar un proceso. Y si a eso adicionas tener una ministra de Educación y un subsecretario de Educación que están más preocupados de pedir acciones de criminalización y estigmatización de los jóvenes, porque cada vez que aparecen en la prensa es para anunciar querellas por ley de seguridad interior del Estado o acciones que tienen que ver con denuncias penales y nada del fondo que es, hasta donde yo entiendo, la labor del Ministerio de Educación, uno dice, bueno, esto francamente no tiene una forma de salir. Y ahí, desde esa perspectiva, es donde uno observa cómo el Estado, a través de su distinta institucionalidad, no solo involucra la responsabilidad de las autoridades, sino que además veda de espacios efectivos de participación a los jóvenes que en definitiva están buscando otras vías de resolución de los conflictos porque no encuentran en la vía del diálogo algo real, porque ese diálogo no se les da, no se les brindan esos espacios. Y eso no solo ha pasado con la PCU, nosotros como Defensoría de la Niñez lo constatamos directamente en el caso de los chicos del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional, que eran 4.000 estudiantes afectados porque estaban gaseados todos los días por Carabineros de Chile y lo único que hacen desde el punto de vista ministerial es generar una ley nefasta como ley de aula segura, que por lo demás no resolvió ninguno de los problemas que decía resolver y que solo provocó criminalización porque se empieza a hacer un símil entre estudiante y delincuente, que es lo que uno escucha de las autoridades que en realidad debieran estar generando espacios de diálogo, de conversación y de entender y relevarle a los niños, niñas y adolescentes que precisamente el diálogo es el mecanismo de solución de conflicto. ¿Y por qué puntualizo esto? Sí. Porque no nos olvidemos que hay un estudio del año pasado donde se dice que 1 de cada 3 estudiantes de octavo básico cree que la violencia es el mecanismo de resolución de conflicto. Entonces, si yo como autoridad lo que estoy demostrando es que precisamente reacciono de manera violenta, finalmente tampoco estoy dando ningún ejemplo para que esa estadística varíe y efectivamente los niños entiendan que es el diálogo y la co-construcción de soluciones lo que nos puede hacer salir de una situación tan compleja como la que vivimos. Patricia, ¿y cuál es la garantía o el derecho que de alguna manera se vulnera de los estudiantes? ¿Qué es lo que dice esa querella o esa acción legal que ustedes presentaron para entender y ir a la figura misma? No te respondí esa pregunta. Nosotros hemos presentado solo un recurso de protección. Está en preparación el recurso por un joven en situación de discapacidad de Talcahuano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pedimos la información al DEMRE no nos envió la individualización de los jóvenes afectados. Ajá. Y sin tener nosotros la individualización no podíamos ejercer las acciones respecto de todas las víctimas. Perfecto. Por lo tanto, lo que hicimos fue presentar una acción respecto de aquellos jóvenes que se acercaron por vías digitales directamente a pedir la intervención.
Y dedujimos esa acción diciendo que se vulneraban los siguientes derechos: la igualdad ante la ley, el derecho a la educación, el derecho a la propiedad y también el debido proceso. Este último en relación con aquellos jóvenes que por decisiones administrativas, sin un proceso previo, racional y justo, han sido excluidos porque se les atribuye participación en movilizaciones. Como los voceros de la ACE, las personas que llamaron de alguna manera a esta movilización. No necesariamente. Nosotros, por ejemplo, no tenemos a nadie de la ACE dentro de quienes hemos recurrido, porque ellos son mayores de edad. Ajá. Por lo tanto, no son competencia. Y eso también es una falacia que se ha pretendido instalar desde el Ministerio de Educación, donde se me imputa a mí, nada que puedan comprobar, que se ha avalado la decisión de la ACES en términos del boicot y que hemos defendido a, en este caso, Víctor Chanfró, porque Víctor y Ayalén son mayores de edad. Lo que sí yo hice, en razón de amenazas a la integridad física de Ayalén, que conocimos por redes sociales, fue denunciar al Ministerio Público el delito de amenazas, porque no teníamos posibilidad de saber si era menor o mayor de edad y se debe presumir esa situación, y el Ministerio Público deberá actuar conforme a sus privativas facultades. Pero no es que nosotros estemos representando a la ACES. Esa es una falacia que pretende instalar el Ministerio de Educación y que no se condice con la realidad. Nosotros lo que hemos representado son a jóvenes que han requerido nuestra intervención, que son, por cierto, menores de edad por razón de nuestras competencias. ¿Quién ha intentado, de instalar esa falacia? ¿Alguna autoridad particular? Ayer oía en una entrevista en la Radio Infinita al subsecretario Figueroa, que planteaba que yo me había puesto del lado de los del boicot y no de las víctimas del proceso. Y esa es una falacia que además yo esperaría que el subsecretario me dijera directamente y no deslizara por los medios sin atribución personal, porque en ese sentido yo creo que uno tiene la posibilidad de interactuar y dialogar, que es algo que nosotros hemos pretendido desde que se asumió por el Ministerio de Educación el rol por la ministra Cubillos, pero que desafortunadamente no ha encontrado respuesta de manera clara. Y en esa lógica, claramente eso es una falacia, y a mí me parece que lo que uno dice como autoridad debe tener sustento en argumentos reales y en pruebas efectivas. Y yo invito a cualquiera de los que me imputa haber avalado una situación que involucra violencia, no solo en este contexto, sino que en cualquier otra, a demostrar de qué manera eso ha ocurrido, porque yo estoy súper clara que nadie de la Defensoría de la Niñez, partiendo por mí, avala hechos de violencia. Patricia, tú que trabajas para el bienestar de los niños, jóvenes y adolescentes en nuestro país y para que sus derechos sean respetados a toda costa, ¿no? Ha sido muy criticado el tono utilizado por la ministra de Educación a propósito de no solo la criminalización, sino el tono imperativo a través del cual se ha referido como a ellos, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Te parece adecuado, inadecuado? ¿Te parece que ella debió haber exhibido un tono distinto y haber tenido una actitud y quizás una participación más de primera línea desde un inicio de esta crisis con la PSU? Mira, yo de los tonos no tengo nada que decir, porque en general las mujeres somos víctimas de cuestionamientos por los tonos. Y cuando hablamos como en términos más precisos, claros, concretos, generalmente se nos tiende a cuestionar, a diferencia de cuando eso ocurre desde la perspectiva de los hombres. Sí, pero lo planteo a propósito del cargo que ella ostenta, digamos, que es ministra que está educando, digamos. Por lo tanto, en el tono, no hablando del tono, lo que sí me parece, y precisamente abordando lo que tú planteas, es que acá estamos en presencia de un cargo que tiene que ver con la educación de nuestro país. El Ministerio de Educación tiene que integrar aquellas concepciones que no solo a nivel nacional, sino que internacional existen de la educación. Y la educación no solo es lo academicista, no tiene que ver solo con que tú mandas a tus hijos al colegio y en el colegio le enseñas a sumar, restar, leer. Tiene que ver con cómo la educación es un transformador social, un movilizador social, pero también es la forma de que tú generes la crianza de las personas en términos de integralidad, de respeto por el otro, de tolerancia, de comprensión, de capacidad de desarrollar el pensamiento crítico. Y eso es lo que no se observa precisamente en las alocuciones que se hacen, que, insisto, vienen particularmente asociadas a cuestionamientos que tienen que ver con asociar a la juventud a hechos de delincuencia sin fundamento real y además como consecuencia de aquello, criminalizar y estigmatizar a este grupo especialmente vulnerable de la población. Y eso que implica es contrariar aquellos estándares de derechos humanos que Chile comprometió cumplir
desde el año 90, Iván. Ni siquiera estamos hablando que la Convención sobre los Derechos del Niño la ratificamos el año pasado. Llevamos 30 años esperando que todo el Estado se comporte a través de sus distintos agentes, de sus distintos órganos responsables, acorde a la Convención sobre los Derechos del Niño. Y seguimos esperando y seguimos viendo cómo los niños sufren de esta infracción manifiesta al mandato de la Convención. Patricia, dentro de lo que te ha tocado hacer en el último tiempo a propósito del estallido, las violaciones de derechos humanos, fue junto a una delegación de otras entidades y organismos de nuestro país, viajaste a Quito y expusiste ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Quiero que veamos un extracto de lo que planteaste en esa instancia y luego conversamos. Ahí está. Señora Presidenta, señores comisionados, lamentablemente el embajador no tiene la razón. Lo que el Estado ha dicho no es la verdad. Los balines de goma se usan no en hechos violentos, no como reacción activa, sino que indiscriminadamente contra personas que nada hacen en contra de personal policial. Lamento profundamente que el Estado de mi país se permita sostener hasta esta comisión situaciones que no se condicen con la realidad que hoy día niños, niñas y adolescentes en Chile están viviendo. Menos me parece razonable que el Estado de Chile pretenda hablar de los daños materiales sin haber hecho una reflexión respecto de los derechos humanos de todas las víctimas que en nuestro caso, igual que en el INDH, tienen nombre y apellido, caras y rostros, algunas lesionadas, otros rostros no lesionados, pero sí en su cuerpo y sin duda también en su alma. Y lamento también la exposición que esta delegación hace al presidente Piñera ante un organismo internacional al sostener información que no se condice con la realidad. Ahí está, parte de la locución tuya, Patricia, en esa instancia hay una vehemencia, hay una elocuencia también, que duda cabe en tu exposición, que llamó mucho la atención en Chile. De hecho, conversamos en radio justamente cuando estabas en el aeropuerto, sí, o venías llegando, creo, desde Quito justamente, ¿no? Quiero que volvamos a calibrar, porque a propósito de, afortunadamente, un descenso, cierto descenso en los casos de violaciones de derechos humanos, o por lo menos de lo que nos hemos enterado a nivel público en los últimos días, quizás nos ha quedado un poquito lejos la situación que han experimentado nuestros jóvenes, niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y ciudadanos en general, pero quiero ir a tus números y a los casos que a ti te competen, ¿no? ¿Qué tan profunda ha sido esa huella en nuestra infancia, en nuestra juventud, a propósito de este estallido, ¿no? A ver si recordamos un poquito lo que ha ocurrido con ellos en estos 3 meses y pico. Mira, yo no me había visto, no he visto la sesión después. Efectivamente, viéndola, creo que marcó unos puntos que eran necesarios de clarificar. Máxime ante una instancia internacional que, dicho sea de paso, se encuentra esta semana en nuestro país realizando una visita histórica que no se realizaba desde 1974, estando en dictadura. ¿Qué es lo que se había expuesto antes ahí, a lo que tú respondes con esta vehemencia? Se había expuesto por parte del asesor de la Subsecretaría del Interior que los balines eran de goma, que Carabineros jamás disparaba balines que no fueran de goma, lo que quedó de manifiesto que era una falacia, dadas las circunstancias de los estudios analizados después, y además lo que daba cuenta de la, imagínate, manifiesta irresponsabilidad de que una policía no sabe qué es lo que dispara contra la ciudadanía, o sea, ese nivel. Y además se había sostenido por el embajador solo que los derechos humanos de los bienes materiales, que francamente no resiste mayor análisis desde el punto de vista del conocimiento de los derechos humanos. Y el embajador ante la Organización de Estados Americanos, que es donde... Perdón, había hablado de violación de derechos humanos, de bienes materiales, los había derechos dicho humanos aquello... asociados a los incendios del metro, ¿te das cuenta? Ya, entonces, bueno... Ya. Y me parece súper importante cómo introduces la pregunta, Iván, porque somos un país de memoria frágil. Creo que la mejor manifestación de aquello es lo que siguen viviendo los niños, niñas y adolescentes bajo tutela del Estado. Y perdona que vuelva a este punto. Por favor. Porque el informe del Comité de los Derechos del Niño, que dice que se han violado grave y sistemáticamente los derechos humanos de estos niños, es de junio del 2018. Y ayer... nosotros nos tuvimos que constituir en el CIP San Joaquín porque los gendarmes habían golpeado brutalmente y tenido en una celda de castigo a 12 jóvenes, entre los cuales habían adolescentes. Y la pregunta que uno se hace es ¿qué ha cambiado desde 2018 cuando se hace esa declaración?
Y por eso cada vez que yo tengo una instancia pública en términos de la pega que hacemos como Defensoría de la Niñez, lo vuelvo a reiterar para que no se nos olvide. Y en ese sentido agradezco lo que tú planteas, porque acá nosotros estamos hablando hasta el 22 de enero de 602 niños, niñas y adolescentes que han requerido y denunciado en la Defensoría de la Niñez haber sido víctimas de vulneraciones a sus derechos por parte de agentes del Estado. De esos 602 casos, el 90% corresponde a denuncias realizadas contra Carabineros de Chile, de las cuales en un porcentaje aproximado al 35% ha generado lesiones físicas, distintas de traumas oculares, como los que también hemos tenido que conocer. Pero la huella que dejan las violaciones a los derechos humanos es de un nivel de trauma tan brutal que la reparación es un elemento fundamental. Y por eso nosotros hemos pedido también al gobierno de Chile, yo lo hice en la sesión en Quito, que se creara una comisión de verdad, justicia y reparación de estas víctimas que aseguraran las garantías de no repetición. Como también lo hemos pedido respecto de los niños que se encuentran vinculados al CENAME. Porque una comisión de esa naturaleza va más allá de lo que pasa en el proceso judicial específico en el ámbito penal. Tiene que ver con que yo humanizo y reconozco a esa víctima como un humano que ha sufrido de manos del Estado. Porque yo como funcionaria pública en mi actuación lo que hago es representar al Estado. El Estado no es una entelequia, no es algo que no tenga un asidero concreto. El Estado es cada funcionario que aparece en esa imagen. Y el Estado, a través de esos funcionarios, cuando ese funcionario se permite sacar una luma y golpear a un niño, amarrar a un joven de 17 años a una moto y arrastrarlo y luego desnudarlo en la comisaría, obligar a las jóvenes a desnudarse y hacer sentadillas, volarle un ojo con un perdigón, está representando al Estado y tiene que implicar aquello alguna consecuencia en términos de responsabilidad penal, pero también en términos de la obligación del Estado de reparar ese daño que genera un trauma que no es una falacia. Yo no sé si tú has tenido posibilidad de leer el libro Infancia y Dictadura, que dice relación con las experiencias y las vivencias de niños que vivieron el proceso de la dictadura brutal que vivió nuestro país. Y tú ahí te das cuenta del impacto que tiene en los niños, niñas y adolescentes la violencia estatal. Y cómo si aquella no es abordada en términos integrales de una respuesta reparadora del Estado, donde efectivamente la visibiliza como humano y como víctima, tiene impactos luego en la posibilidad de que se produzcan espacios de transgeneracionalidad de la violencia, porque la violencia es algo muy potente que marca las vidas de las personas. Así como las cosas buenas marcan la vida también de las personas, la violencia tiene un impacto significativo. Y es por eso que para nosotros es tan necesario y tan importante algo que yo sostenía en la comisión y que sigo sosteniendo y que sigo planteando en términos críticos. Acá necesitamos declaraciones contundentes, categóricas y sin espacio a la ambigüedad para declarar que no se toleran las violaciones a los derechos humanos, pero que aquellas declaraciones tengan un correlato en la realidad, porque yo no puedo como ciudadano o como niño, niña y adolescente creerme el discurso de que no toleramos los derechos humanos si la noche anterior veo como un camión le pasa por encima a un joven de 37 años y lo mata sin ninguna justificación. O cómo nosotros seguimos recibiendo denuncias de niños con los ejemplos como los que te he dado. Y disculpen la brutalidad, pero esa es la realidad. Estamos hablando de niños sin ojo, de niñas desnudadas obligadas a hacer sentadillas en presencia de personal policial, de detenciones injustificadas, de permanencias en calabozo, de desnudamiento, de circunstancias de golpes con bastones retráctiles, de amenazas con irse al CENAME. Imagínense. Entonces, el impacto de eso es de lo que se tiene que hacer cargo el Estado. Y perdón, cuando hablamos de una reforma profunda a Carabineros es una necesidad imperiosa, sin ninguna duda. Pero también es mucho más urgente aquellas acciones inmediatas que eviten que esto se siga produciendo. Porque una reforma policial nadie pretende ni puede pretender que se produzca en una semana y en un mes. De hecho, el ministro Blumen lo ha planteado en el día de hoy, es con miras al 2027, digamos, le puso fecha, digamos. Por eso, pero lo que yo he sostenido en el Consejo Asesor, de hecho, en el cual he hecho una petición expresa de responder a las preguntas que estoy formulando en este contexto. ¿Efectivamente queremos cambiar de manera real la policía de Carabineros? ¿Y te las han contestado esas preguntas, No, Patricia? porque estoy esperando que se me respondan este día que tenemos una jornada de la sesión, porque si no yo he tomado una decisión que tiene que ver con no seguir perteneciendo a ese consejo.
Porque lo que no me parece, y lo vengo planteando desde el día 1, es que en definitiva nos estemos sentando en el Consejo pensando en una reforma policial profunda, que es, insisto, una buena medida e ineludible, mientras al mismo tiempo tenemos que seguir conociendo violaciones a los derechos humanos de la gravedad que hemos seguido conociendo y que ha implicado que no se hayan tomado acciones inmediatas y reales, no solo en términos concretos de la ejecución del actuar policial, sino que también en términos del mando y de la responsabilidad del poder civil, para que esto termine. ¿Y qué acción en particular sería reparatoria para ti o de alguna manera sería una señal para que tú continuaras formando parte de este consejo? Por ejemplo, nosotros hemos pedido algo muy concreto, que se impida el uso del lanza-agua mientras no se sepa qué químicos contiene el agua. Es que ese es el nivel del que estamos hablando. Estamos hablando de que uno les pregunta qué químicos tiene y no se sabe. Estamos hablando de que se secreta aquella información y tú tienes fotografías que expone el Colegio Médico en las sesiones de las comisiones de derechos humanos donde se ve a la gente quemada por eso. O yo, el conocimiento directo de profesionales del Instituto Nacional de Derechos Humanos que por su capacidad en términos de funcionarios que tienen han ido como observadores a las marchas que han sido afectados directamente por la sensación de ardor y de quemadura y también por las fotos que nosotros hemos visto. Entonces, en el fondo, acá no hablamos de una imaginación, no hablamos de que cuando hablamos de los derechos humanos estemos tratando de exagerar. Y si es que desde las autoridades no se entiende eso, pero no se actúa en consecuencia con esa comprensión, evidentemente lo que tenemos es lo que tenemos hoy día. La relativización política de esta situación y la búsqueda de verdad de un empate político que a mí me parece que a estas alturas no le sirve a nadie en este país. Es que tú no condenas la violencia de las manifestaciones, es que tú no condenas las violaciones de los derechos humanos. O sea, de verdad, uno esperaría una altura de mira distinta y una capacidad de que en este tema no tuviéramos desacuerdo. Pero lo que queda de manifiesto es que hay gente que todavía no entiende cuáles son las exigencias que imponen los derechos humanos, cuál es la diferencia que existe entre que la agresión y el delito lo cometa un agente estatal a que lo cometa un individuo común. Y por lo tanto, desde ahí tenemos un piso de convicción que es distinto, que es lo que nos tiene como nos tiene. Patricia, ¿te parece que debiera dejar su cargo el general Rosas? En su momento nosotros lo planteamos directamente. Yo creo que ha habido evidentemente una incapacidad de ejercer un control efectivo del alto mando policial. En su momento también yo solicité de manera directa al ministro Blumel que se pidiera la renuncia del general Basaletti cuando hace esta comparación y esto de que uno mata células buenas y células malas. Lo compara con el cáncer, ¿no? Creo que eso devela una comprensión que está instalada al interior. Hay como una cultura. En definitiva, esto es una proyección de lo que se instala culturalmente. Y ahí hay un desafío que por eso te digo que es tan profundo en términos de una reforma sustancial a la policía. Pero esa no va a llegar en un mes. Por lo tanto, tú tienes que tomar medidas adecuadas, inmediatas, en relación a la prevención y el evitar que las violaciones a los derechos humanos se sigan reproduciendo. Y si tú en paralelo tienes autoridades que felicitan el actuar de Carabineros, un general director que sostiene que no va a haber nadie dado de baja por estos hechos, ¿cuál es el mensaje para la tropa? Es evidente, ¿no? Estamos bien en lo que estamos haciendo y por lo tanto, sigamos. Patricia, tú planteabas hace algún rato que el Estado, cuando veía imágenes de Carabineros justamente ahí, los identificadas como que estaban bajo la tutela del Estado y ellos representaban en su accionar también el Estado, ¿no? Son agentes del Estado, pero el Estado también tiene ministro de Interior, tiene un presidente de la República también. ¿Hay responsabilidades ahí también, desde tu perspectiva? Mira, yo en su momento fui invitada a la comisión, o sea, a la sesión de la acusación constitucional que se estaba realizando en contra del presidente Piñera. Sí. Y yo dije lo mismo que he dicho públicamente. Nosotros en su momento, y al menos en la interacción directa que yo he tenido con el presidente Piñera, él ha declarado y ha dado instrucciones concretas a que la situación de los derechos humanos se detenga. Lo que pasa en términos directos del mandato en relación al control civil de Carabineros efectivamente depende y es directa atribución del Ministerio del Interior y Seguridad Pública a través del ministro que esté en su cargo y también, por cierto, de los subsecretarios, dependiendo de lo que se trate. Por lo tanto, en ese sentido es lo que nosotros hemos expresado. Acá ha habido un tema que se relaciona con la posibilidad de sostener que acá estamos en presencia de crímenes de lesa humanidad y por tanto exigir la responsabilidad internacional en términos penales del presidente Piñera y de quienes están en su gabinete. Y en ese sentido nosotros hemos sostenido que al menos desde lo que exige normativamente nuestra ley para sostener que acá hay crímenes de lesa humanidad,
lo que nos parece evidentemente acreditado es la existencia de actos generalizados y actos sistemáticos. En las denuncias que nosotros hemos recibido directamente, no hemos recibido información que dé cuenta de una instrucción directa de Interior a que esto se ejecute, que sería ya... No, claro. Cuesta pensarlo, ¿no? Sí, pero sí no hay que olvidar que también hay una exigencia que se debe cumplir y que tiene que ver con adoptar todas las medidas necesarias para que la policía no cometa las violaciones y por lo tanto que no haya tolerancia a aquello. Y ahí me parece que el Ministerio del Interior no ha sido lo suficientemente riguroso, claro, contundente y directo, y es lo que yo he representado. Por lo demás, no estoy diciendo ninguna novedad, porque esto se lo he dicho directamente al ministro Blumel y lo he dicho también en otras oportunidades en que he tenido que expresar esta situación en el Consejo Asesor del Cambio Policial, en el comité que se creó técnico para apoyar la situación del Comité Interministerial de Derechos Humanos. O sea, yo lo que digo en público lo digo en privado también, o al revés. Lo que digo en privado lo puedo decir en público, no hablo en off en ese sentido. Y me parece que eso es relevante porque la ciudadanía también necesita transparencia de sus autoridades. Que sepan qué es lo que se piensa, qué es lo que realmente se piensa y qué es lo que realmente están haciendo y actuando. Y en ese sentido, claro, obviamente esta actitud y esta forma en que tratamos de ejercer nuestra función desde la Defensoría de la Niñez muchas veces no cae tan bien en algunos sectores. ¿Tienes la impresión, eso te quiero preguntar, ¿tienes la impresión que genera cierta incomodidad en el poder político, en la primera línea, digamos, del poder civil, particularmente cuando se trata de esta relación tan descompuesta, ¿no?, entre la ciudadanía y la fuerza policial? ¿Tienes la impresión de que te temen un poco? No sé si me temen. Mira, yo Porque creo que... yo lo he escuchado, fíjate. ¿Lo has escuchado? Yo lo he escuchado. Que Patricia Muñoz es de temer, Patricia Muñoz, porque eres impetuosa, eres frontal, y claro, como tú bien dices, no hablas con ningún tipo de eufemismo, digamos, respecto de lo que te molesta. Porque yo creo que eso tiene que ver con una forma de ser mía que no tiene que ver con este cargo. O sea, si tú me hubieses conocido hace 10 años atrás cuando yo era fiscal, o si preguntas en la fiscalía te van a decir lo mismo. Entonces era la reunión con el equipo y yo decía, oye, pero es que esto no me parece por esto, y todos quedan como, pero ¿por qué? Claro. No, mejor dilo de otra manera o háblalo en otro... Para mí, y obviamente uno tiene virtudes y también tiene falencias, y yo seguro tengo millones de falencias, pero a mí me parece que no hay mejor manera de enfrentar la vida, por eso puedo estar equivocada, ¿no es cierto? Pero también el ejercicio profesional desde la transparencia y la claridad. Entonces lo que yo te digo a ti, después se lo digo al otro, y no tengo problema en eso, porque no le temo al conflicto, porque a mí me parece que el conflicto no es lo mismo que la violencia. Y acá, como hay una clara falta de comprensión y se igualan conceptos, por ejemplo, a nivel de crianza, para volver a los niños, entre disciplina y castigo, que no es lo mismo, también existe esa como idea de que el conflicto es igual a violencia. Y no, el conflicto es la posibilidad de que yo discrepe contigo, pero que en un ámbito que puede ser absolutamente respetuoso, efectivamente, contrapongamos las posiciones, aunque no nos convenzamos, ni tú te convenzas de lo que yo te digo, ni yo de lo que tú me dices. Eso no significa que no te pueda saludar. Mira, me pasó con un diputado. Yo estuve un año sentada en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para que saliera la ley de entrevista videograbada, que es como mi hijo y que funciona en 5 regiones del país. Realmente es un cambio significativo para los niños y cómo el sistema se enfrenta a ellos. Y resulta que cuando asumo como defensora de la niñez, algunas expresiones de mi parte no cayeron bien en este parlamentario. Entonces yo llego un día a la sesión y no me saludaba. Entonces yo lo tomo afuera de la sesión y le digo, X, ¿tú no me vas a saludar? Claro. Porque estuvimos un año sentados discutiendo la... No, es que lo que pasa es que en realidad... O sea, tampoco existe esa... ¿Cómo decir? Un poco lo que te decía el subsecretario de Educación, ¿no? Que como que en la radio desliza algo, pero si se encuentran personalmente con uno como que no te lo dicen y todo tiene como un ribete más distinto. Bueno, yo en ese sentido no soy así. Y efectivamente eso hay gente a la que no le gusta. Y si a eso le añades que evidentemente seguimos viviendo en una sociedad patriarcal, que era un poco lo que te decía antes, donde las mujeres que somos capaces de hablar fuerte, claro, sin titubeo y que en definitiva tenemos nuestras convicciones súper claras y las planteamos, bueno, eso hace una mezcla un poco compleja, pero no sé si es temor. No me tengan miedo. Oye, Patricia, ¿siempre quisiste ser abogada? No.
¿Qué otras cosas querías hacer? Ay, ¿Cuál tantas era? cosas. ¿Ya? Modelo XL, ponte tú. Pero modelo quién, ¿a dónde? Si para eso tú eres una mujer delgada. ¿Qué más? No, mira, en serio, Sí. siempre quise desde chica ser médico. Ah, quería ser médico, ya. Quise ser médico y cuando di la prueba, que en esa época, sépanlo, era la prueba de aptitud. La PAA, sí, claro. PAA. Yo también di la misma. Ya, triste la vida de uno. ¿Qué pasó? Que no me alcanzó el puntaje para estudiar en Temuco, que era donde yo vivía Claro. con mis papás. Ajá. Y no teníamos recursos como para que yo me fuera a estudiar fuera. Y en cuarto medio yo tenía un profe de historia que me insistía que yo era humanista, porque yo hice el biológico en el Ya, colegio. perfecto, ¿cachai? sí, po. Entonces me insistía que era humanista. Entonces di la prueba de ciencias sociales Ya. en esa época. Y te fue increíble. La que prohibieron ahora, Sí, claro. dicho sea de paso. Sí. Y que esperamos que la Corte Suprema revierta esa decisión. Y no sé si me fue tan bien. Yo estudié en un colegio que no era un colegio, o sea, yo estudié en escuela con letra y número y después en colegio ahí nomás porque no había plata para pagar un colegio privado. Esa Ajá, es la realidad. claro. Entonces, en el fondo, di la prueba y me alcanzaba para estudiar Derecho en la Católica de Temuco, que era donde vivían mis papás. Claro. Y Listo. yo vivía con ellos. Así que entré, po. Sí, po. Y en segundo año me quería puro matar. Te querías matar, No, estaba ya porque aburrida. era como civil, lo odié toda la vida. Los civilistas aquí me Ya. van a decir cómo, si es lo mejor, Ya. lo odié. Pero bueno, logré sortear la carrera, afortunadamente bien, no me eché ningún ramo y la saqué y además penal me encantó. Y desde entonces, estando en la carrera, siempre quise, ya estando ahí, sabiendo que no iba a ser médico, ser fiscal. Mira, tengo una foto tuya cuando eras niña. No, Te la me quiero estáis mostrar. Sí, bromeando. te la voy a mostrar. Oh. Mira, por favor, esa foto. Mira las margaritas. Con la muñequita ahí. Peinando la muñeca desde chica. Muy de época todo, ¿no? Muy de época todo, el Sí, decorado, y yo el lugar, tenía, ¿no? sí, ¿cachai? Los zapatos es porque tenía un tema con los pies, caminaba chueco, entonces son zapatos como ortopédicos. Ah, sí, usáis como zapatos especiales. Sí, esa foto es en la casa de mi abuela paterna, de mi pitita. ¿Y esos Yo a mis dónde? abuelos ¿También en siempre les Temuco? dije pititos. ¿Pititos? Pitita y pitito. Como abuelita, abuelito, Sí. como. No, ya. eso es en la Unión. En la Unión. Mi papá es de Río Bueno y mi mamá es Osornina. Ajá. Y mi abuela paterna vivía en la Unión. Ya. Estoy hace rato muy. Como que a medida que hablas, se ve un tatuaje que tenía Sí, acá. tengo ¿Quién- varios. ¿Sí? ¿Tenés varios? Sí. ¿Eres como de tatuarte, de Por culpa de mi rayarte? hermana chica, la Nicole, que ¿Ya? es chica, no tiene nada, tiene 25 años, ¿Ya? pero es mi guagua. ¿Ya? Entonces, hace unos años atrás, Pati, hagámonos un tatuaje juntas, no sé qué, y yo, ay, me da miedo el dolor, no sé qué. Bueno, ¿Ya? y entonces me hice uno en la espalda, ¿Ya? para que no se viera Claro. con ella. Y efectivamente hay una... ¿En la espalda así entera? ¿Como un No, tatuaje grande? acá Ah, como- ya, uno acá atrás, ya. una Debajo del línea, cuello, digamos. como de esta altura. ¿Ya? Dimensión. Y ¿saben qué? Los tatuajes son adictivos. Ah, sí, te generan adicción. Sí. O sea, partiste por uno y dijiste, ya me voy a hacer uno como Sí. para cachar. Y ahora querís puro seguir. Y de hecho, tengo este que es una flecha que dicen que las flechas son protección. Ajá. Tengo este que es amor en árabe, porque Ya. me gustó la figura. No hablo árabe, no tengo ascendencia Ya, árabe, nada. claro, por una cosa estética. Tengo este que es estar abierto al cambio. Ah, pero mira, pero muy. Claro. Y los dos que tengo en la espalda, que es primero el que te digo que es Sí. el que generó todo esto, y el segundo, ¿Quién es la Mujer Maravilla? el ¡La símbolo Mujer Maravilla! de mi superhéroe favorita. ¿Sí? Sí. Y viste la vi, película, está obvio. increíble. Sí. Bacán. Ya, así que Sí. te gustan los tatuajes hacia full. Sí, y quiero hacerme otro, pero como que todavía Ya. no... ¿Y vais siempre donde el mismo? O sea, ¿te Esto tatuáis te con la lo misma hice en persona? Temuco, que era la persona que tatúa a mi hermana. Claro. Pero acá en Santiago no lo he hecho. Además que no he tenido tiempo para eso, para ser honesto. Oye, tengo otra foto que te quiero mostrar ¡Qué que habla de miedo! otro de tus vicios. Mira, veámoslo. Ahí está. Ay, mi guagua. Cleo. Dime que no es la bulldog inglés más hermosa del Pero universo. está increíble. Cumple 5 años el 24 de marzo. Sí. Es ¿Y una eso? gorda. Mira, cuando se puso la pulsera Chile no al trabajo infantil. Ah, mira, claro, ahí está con la pulsera. Pensé que era una cosa médica, No, que es venía una saliendo pulsera, yo del venía veterinario. de... Pensé que venía saliendo el veterinario. Oye, pero me sacaron fotos. Está de reno. Esa es la casa en Temuco donde viven mis papás. Atrás está el árbol de Pascua. Genial. Ahí está Ahí guatón. está. Oye, y estos perros son como cachientos, ¿no? He escuchado que tienen como temas con las caderas. No, o esta no es esa totalmente. raza. Sí, ¿no? Hay que cuidarlos De más hecho, que... la operé, que te morí lo que fue, porque es mi guagua real. O sea, de verdad, los que trabajan conmigo y mis amigos saben que la Cleo es mi adoración máxima. Además, llegó en un momento de mi vida que fue un poco difícil, yo estaba muy complicada. Ajá. Entonces yo siento que me salvó la vida, ¿cachai? Oh, me emociona un poco. Y la gorda efectivamente es
una raza compleja. Sí, po. Entonces la tuve que operar porque tenía... Bueno, yo no la voy a cruzar, entonces tenía que esterilizarla Claro. porque está con un tema hormonal que ahí genera algunas mordeduras Perfecto. y convengamos que pesa 22 kilos, entonces no es menor. No es poca cosa. Y aprovecharon de operarle el paladar palatino porque los bulldog inglés, Sí. no sé si ustedes saben, pero como son braquicéfalos tienen como todo junto, entonces el paladar blando le aprieta la epiglotis y eso dificulta la respiración. Entonces Perfecto. aprovecharon, hicieron el combo box ¿Ya? y la esterilizaron y le sacaron eso y ahora anda mucho mejor. Pero efectivamente es una raza complicada. Es que son como mutación genética, pues, ¿cachai? Ahora, yo soy hincha de la adopción porque igual esto es un tema, ¿no? Entre los animalistas no compres, adopta, está todo el tema de los criaderos y de la violencia que está detrás de eso, pero yo quiero hacer ahí en mi defensa una aclaración. Yo cuando quería tener un perrito tampoco tenía las posibilidades y las condiciones para levantarme a las 7 de la mañana, sacarlo a pasear y todo. Claro. Y la Cleo es de una raza que es flojísima. Entonces la gorda no necesita eso. Perfecto. ¿Cachai? Entonces nosotros, por ejemplo, un fin de semana, si es que no hay trabajo, Que cosas como que hacer, le ponía un diario y ahí se podemos salva. dormir hasta las 3 de la tarde. Ya, Y perfecto. ella es feliz, no molesta, Ya. se aguanta, no hace pipí, no come. Mira. ¿cachai? Entonces es una buena raza en ese sentido. Ajá, qué increíble, una perra entrenada para dejar tranquilo a los amos, digamos, una maravilla. Sí. Salvo Oye, cuando se enoja. Sí, te quiero mostrar ¿lo tenemos en titular eso, no? ¿Lo tenemos para mostrarlo? Sí, y ya nos queda muy poco tiempo y no quiero dejar pasar esto, mira. A ver. Patricia Muñoz, defensora de la niñez. Me honraría muchísimo ser la primera fiscal nacional mujer de este país. Y está ahí en esa ruta, ¿o no? Mira, yo a todos los que... Porque me gustó mucho la foto que aparecía porque aparezco riéndome. Y Claro. en este tiempo ha sido difícil encontrar espacios para reírse dadas las Seguro. circunstancias. Y abajo, eso no aparece en lo que tú muestras, ¿Ya? pero abajo dice que sé que no tengo ninguna posibilidad, para que no se piense... ¿Y por qué no tiene ninguna Mira, posibilidad? aclaro este punto de inmediato. Ya. Primero, yo estoy convencida de que el próximo fiscal nacional debe ser una mujer. Esa institución necesita un liderazgo femenino. Primera cosa. ¿Ya? Segundo, yo viví esa institución y es la institución a la que yo le tengo o le debo mucho, además de quererla infinitamente. Creo que es una institución enormemente relevante para nuestro país, que no puede en ningún caso declinar y que tiene que seguir teniendo solidez, transparencia y que también tiene que ser muy creíble para la ciudadanía. Y en ese sentido yo planteo que sin duda, porque desde siempre que yo entré a la fiscalía, ¿Ya? dije que yo quería ser la primera fiscal nacional mujer. Entonces, cuando me pregunta, yo no le voy a decir a la periodista una mentira diciéndole, no, en realidad no quiero, no sé qué. Claro. Porque efectivamente, si tú me preguntas en términos de deseo, y lo que digo ahí, me honraría muchísimo Sí, y me alegraría muchísimo tener ese enorme satisfacción y responsabilidad a la vez. Sí, claro. Pero hay una situación que también le dije a la periodista ese día. ¿Ya? Hoy día estamos tan concentrados en esto. Hay tanta pega en la Defensoría. Tú no sabes, Iván, lo que es. Yo tampoco lo sabía. Crear una institución de la nada. Sí, claro, imagino. Es súper complejo. Titánico, claro. Yo partí trabajando en un café del centro. No había nada. Sola, porque no había sueldo para contratar gente, en un café. Esa era la realidad de un Estado que es OCDE. Esa es la realidad para crear una institución. Y hoy día tenemos casas bonitas, tenemos 5 sedes regionales, pero eso es un esfuerzo no solo mío, o sea, particularmente de todo el Claro. equipo de trabajo que hace una pega atómica para que logremos llegar a los derechos de los niños, niñas y adolescentes y apoyarlo. Entonces, de verdad estoy súper concentrada en que esto funcione. Obvio. A pesar de los bombardeos que vienen a veces para tratar de desequilibrar la situación y vincularnos a decisiones políticas que no son reales, porque nuestro rol es autónomo y no tiene que ver con eso. Pero no te puedo negar que efectivamente es algo que yo he declarado y siempre declaré. Yo estuve 15 años en la Fiscalía Sí, po. y siempre dije lo mismo. Y es una realidad, pero hoy día, honestamente, si tú me preguntáis, no estoy pensando en qué voy a hacer cuando termine este periodo, porque no me da el tiempo para eso, no me da la energía para eso tampoco. Y hay un tema que efectivamente es complejo, que tiene que ver con el proceso de designación, donde no solo uno postula y expone desde la perspectiva académica ante la Corte Suprema, sino que además luego tiene que ser elegido de esa quina, tiene que ser elegido en una quina, tiene que el presidente de la República proponerte al Senado y el Senado te tiene que aprobar por 2/3. Y si bien en esa nominación fue por unanimidad mi votación, dadas las circunstancias y lo que hablábamos antes, de que todavía no existe mucha claridad del rol desde los derechos humanos, yo sé que hay personas que critican nuestra actuación y eso va a tener un impacto que evidentemente merma, desde mi perspectiva, realmente posibilidad alguna. Patricia Muñoz, te quiero dar las gracias por haber estado en el día de hoy acá, por esta conversa. Y te ti. quiero regalar, gentileza de Penguin Random House, Naturaleza Salvaje se llama este. 5 mujeres se adentran en lo más oscuro del bosque,
solo 4 regresarán. Eso dice la leyenda acá, que vende el libro. Gentileza de Penguin Random House es para ti, para que lo disfrutes. Me encanta que me regale el libro. Y te quiero dar las gracias nuevamente por la conversación, por tu sinceridad, por tu honestidad, por tu elocuencia y por tu simpatía. Oye, muchas gracias, lo pasé muy bien. Qué bueno. Así que gracias por la invitación. Para la próxima invitación, 2 tatuajes menos, o sea, más mínimo. Ya, 2 tatuajes prometido. más mínimo. Fantástico. Ya, que te vaya muy bien. Muchas gracias.